Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente, los saludo hoy siendo el 24 de febrero del 2026. Espero que se encuentren muy bien. Saludos a Jason Ferney, Daniel Martínez, Carlos Angulo, Juan David Ríos, Juan Robledo, Mabel, Gilbert, Marlon, Dagoberto, Daniel, Gustavo, Juan Carlos, José Camilo, Juan David, Mabel, Simón, Santiago. Bueno, los saludo a todos. ¿Cómo están? Profe, muy bien, buenas noches. Profe, qué pena interrumpirla ahí con Juan Rodelo. Yo le iba a comentar que a partir de hoy es que me voy a poner al día porque hasta hoy me colocaron el Wi-Fi, yo andaba sin internet y me organizaron el computador hasta hoy también. Entonces, a partir de hoy me voy a poner al día con todo lo que soy pendiente con usted. Y Bueno, el segundo perfecto. se ha caído, profe. Sí, sí, sí. Por eso pues tuve, menos mal que me dejó hace una media horita, realmente no tuve de pronto, por fortuna yo tengo aquí algunas historias almacenadas de fichas anteriores, ¿cierto? Pero no me dejó eh, interactuar, pues, estaba la página caída, entonces no había disponibilidad y todo el día estuvo así. Sin embargo, pues estamos aquí reunidos todos a esta hora y les propongo pues la actividad es un poquito larga. Realmente se trata de, bueno, la ventaja es que hay muchas temáticas que ustedes ya han desarrollado con antelación en actividades pasadas y que tiene todo que ver con requerimientos funcionales y no funcionales, que ustedes ya tienen pues el concepto un poco claro. Entonces, no es sino nosotros empezar a desglosarlo mediante un documento en el cual el material de desayuno lo explica muy bien porque tiene pues un material interactivo que ahí lo vamos a ir estudiando. Y a pesar de ser un poquito extenso, que ahorita les muestro pues en día, eh, no es difícil, pues no tiene mayor dificultad, sino que ustedes tengan pues cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Listo? Entonces espero poderles ayudar, aportar y guiar para el desarrollo de esta actividad. Me confirman, por favor, si están viendo en este momento en la pantalla la guía. Sí, profe, ahí la estamos, pues yo la estoy mirando, ¿ah? Ahí se Ah, mira. perfecto. Entonces, observemos, la guía es la evidencia que tiene que ver con la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Acuérdense que ustedes tuvieron unas evidencias que tienen que ver con esta, o sea, no se me vayan a confundir, porque esta evidencia es una evidencia de producto y es diferente a las otras que han presentado. Este se llama documento con especificación de requerimientos. Y al decir documento con especificación de requerimientos, pues ustedes van a tener que incluir una cantidad de temáticas y de puntos adicionales porque va a ser un documento que les va a servir a ustedes como primer prototipo del CRS que ustedes tienen que entregar al final de el desarrollo de software que ustedes van a entregar. Entonces, bueno, les voy a explicar primero cuáles son los lineamientos generales para la entrega de la evidencia para que lo tengamos claro qué es lo que vamos a entregar. Pues es el documento con esos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? El formato puede ser PDF o el formato puede ser en Word. Podemos hacerlo de dos maneras. Simplemente mencionar los requerimientos, pero también hay una cantidad de adiciones, como le digo yo, como les digo, al ser documento con especificación de requerimientos, miren que además de tener en cuenta estos principios que les menciono, que son los documentos funcionales, perdón, los requerimientos funcionales y los no funcionales, debemos plantear como un contexto
acerca del sistema que nosotros vamos a desarrollar. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el límite y la perspectiva del producto, cuáles son las funciones de ese producto. Y frente a cada especificación o frente a cada módulo que nosotros vayamos a presentarle a nuestro cliente, pues es que tenemos que empezar a desglosar todas las características de los usuarios. Y hay unas plantillas y hay una metodología que nosotros sí o sí tenemos que tener en cuenta. Dentro de esas metodologías, digámoslo así, hay unos estándares que son elementos estándares a nivel nacional e internacional, que es la IEEE 830, que es un documento del cual está realizado pues como guía metodológica para un desarrollador. Entonces, siguiendo esos elementos de ese estándar, pues está pidiendo que ese documento tenga todos esos temas adicionales que son las perspectivas del producto, las funciones del producto, las características de los usuarios, cuáles serían las restricciones y los requisitos funcionales y no funcionales. Dentro de los requisitos funcionales, esa metodología quiere que entreguemos también el formato de casos de uso. Yo les voy a entregar unas plantillitas, les voy a entregar varias presentaciones para que ustedes la lean y utilicen los recursos. Les voy a entregar un video para que también observen, lo escuchen. La misma dinámica que hemos venido trayendo desde las primeras actividades y las primeras sesiones. ¿Listo? Sigamos entonces desglosando de qué es lo que ustedes tienen que entregar. Miren que aquí en la guía es muy claro que dice que el aprendiz deberá entregar o agregar una sección en donde se describa cada requisito usando una estructura de historia de usuario, no solamente mencionando el requisito, sino que tiene que usar esa estructura de historia de usuario. Y aparte de eso, nos está dando la estructura que nosotros debemos tener en cuenta en esa historia de usuario. Entonces, esto es básico porque nos plantea de qué manera nosotros presentando o desarrollar nuestra actividad. Entonces, es muy fácil, es simplemente registrar el número de la historia priorizada. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que hay casos y hay módulos y hay procedimientos y hay estructura de nuestro proyecto que está priorizado. ¿Qué es lo más importante? Que sí o sí el cliente dentro de los requerimientos funcionales nos dice que es lo más importante. Entonces hay que priorizar ese número de la historia. Las más importantes obviamente van a ser las primeras y así sucesivamente le vamos desglosando la secuencia según la importancia de nuestra historia. Entonces, después el nombre de la historia, el usuario, los puntos estimados de esfuerzo, la descripción de la historia del usuario, las observaciones y los criterios de aceptación. Y los criterios de aceptación, chicos, es lo más importante porque de los criterios de aceptación, pues nos firma el cliente en el momento de entregar nuestro software. Entonces, esos criterios de aceptación sí o sí van de la mano con el desarrollo de de nuestro testing. Acuérdense que ustedes en algún momento cuando ya estén desarrollando las pruebas son las más importantes y de eso también trata el material de estudio. Ahí también aborda todo lo que tenemos que tener en cuenta para esa verificación de esos criterios de aceptación que el cliente es el que nos los da y van de la mano con los requerimientos funcionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a entregar? Pues un documento de requisitos teniendo en cuenta todos estos punticos que les acabo de desglosar. ¿Dónde lo vamos a colocar? Eso hace parte todavía de nuestra guía 1 y de nuestra evidencia 2, teniendo en cuenta el código de actividad, la 220 50 1092. Entonces, les voy a compartir de qué manera tener en cuenta nuestra información. Entonces, nos vamos a ir primero a la validación de los requisitos. Ustedes van a Sayuna y observan todo el manual, todo el documento. Recomiendan leer
hay varios documentos, también hay varias temáticas que tenemos que tener en cuenta. En este documento, como aparece aquí, en este componente formativo se van a explorar técnicas de validación de requisitos, como las revisiones de la creación de los prototipos y la elaboración de los casos de prueba. Bueno, esto lo hace en la parte del testing, ¿no? Vamos a mirar de qué manera nosotros vamos a ir construyendo esos casos, esas historias que tenemos que ir involucrando en nuestro documento. Entonces primeramente, voy a explicarles de qué manera pues ustedes van a desarrollar el contenido del documento. Este es un ejemplo solamente de especificación. La introducción pues debe tener una portada. Acuérdense que siempre sus documentos deben tener portada, deben tener tabla de contenido en la cual contenga justamente la introducción, la descripción del documento guía que se los acabo de mostrar, de todos los puntos que deben apropiarse ustedes en el desarrollo de la actividad, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. En este momento, cuénteme quién me cuenta si ya tienen claramente los requerimientos funcionales y no funcionales de su proyecto. ¿Van a hacer un solo proyecto o cómo estamos en este momento, según el grupo? Daily. Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo primero había alzado la mano porque no sé si estaba compartiendo o estaba intentando mostrar algo y no salía. Quedó como congelado en donde nos estaba mostrando la guía con la descripción de la actividad. Y yo le quería preguntar, profe, antes de responder a su pregunta, esta actividad aún no la ha cargado en la plataforma. Bueno, yo estaba validando y no me aparece. Yo la verifiqué. Bueno, es que como les digo que hoy estuve sin Sí, plataforma, pero yo creo que la alcancé. ¿Tú eres de 41 o del 42? AXO 41. Del 41. Entonces, verificarla porque yo creo que sí la vi. Sin embargo, dame tiempito entonces, después de que cargue esta sesión, entonces reviso si está habilitada. Pero sí debería Sí. estar habilitada porque en el cronograma está. Entonces, ¿listo? Bueno, profe, nosotros con respecto a lo que venimos desde el año anterior, a nosotros nos indicaron que era una aplicación web únicamente, se debía realizar Sí. una aplicación web. En el caso de nuestro grupo, nosotros vamos a realizar una aplicación web para una empresa que no tiene presencia digital, únicamente realizan ventas de manera presencial. Entonces nosotros vamos a realizar la aplicación web para que ellos puedan realizar la compra y venta de sus productos, los clientes, a través de esa aplicación. Ya. Ah, bueno. Nosotros el año pasado habíamos realizado Y también, sí, dígame. sigue. Bueno, ahora que usted nos comentaba sobre las historias de usuario y todo eso, nosotros habíamos realizado, digamos que varios trabajitos el año anterior donde incluimos esos tipos de actividades sobre casos de uso, historias de usuario. Entonces, no sé si tenemos que volver a realizar o en ese documento podemos agregar algunas de las que habíamos realizado. O tal vez hacer un segundo prototipo. Entonces, si ya la verificaron, porque pues en el cronograma aparece que la entrega es en este periodo. Entonces, bueno, es- tendría entonces, si ustedes ya la entregaron y si la actividad de pronto no está, es muy probable que de pronto ya la hicieron o ya la desarrollaron. Eso sí, Bueno, a mí no me sale la actividad que nos acaba de indicar. Dice que es dentro de la guía 1, sí, dentro de la guía 1. evidencia 02-1092. Me sale la actividad de aprendizaje allí, pero no me sale ningún habilitado, ninguna actividad para entrega, ni con fecha, ni nada. Ok, déjame ver de una vez a ver si me permite aquí hacer una extensión Sí, en de cambio, la... el primero, el del formulario de recolección de información, sí está habilitado desde Sí el año está. pasado. Ese sí, esa era la evidencia Mm, 03. Déjame ver. Requerimientos, indicación. Documento con especificación de requerimientos. Estoy verificando.
bueno, no sé, documento, aquí me aparece si es del 1 de febrero, cierre miércoles 1 de abril. Me dice acá, cierre miércoles 1 de abril, déjame ver si es que este es el del De pronto 42. otro AXO, sí, nosotros somos AXO Ajá. 41. Ustedes terminan en 129 o 130. Nosotros, ya les digo, nosotros en 129. Ah, bueno, listo. Entonces, 129. Déjame yo acá, tomo esos 129. A ver si de pronto estos de esta actividad de ustedes, porque ya lo entregaron. Listo, pero los del 130 no lo han entregado. Bueno, esa Eh, actividad como tal nunca nos la han habilitado, pero el año pasado sí tuvimos otras actividades, ya le indico exactamente cuáles, que eran de la guía 2. Hicimos diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto, elaboración de historias de usuario del proyecto. Eso fue prácticamente lo que bueno, hicimos. entonces, bueno, de todas maneras, pensaría yo que si está dentro del cronograma es porque deben ejecutarla, pero con las indicaciones que yo les acabo de decir. Entonces, si ustedes ya adelantaron, pues mejor todavía, porque ustedes simplemente copian los requerimientos funcionales, copian las historias, ¿cierto? Y le anexan todos los elementos adicionales que de pronto no tengan. Es muy probable que no tengan el objetivo del caso de prueba, ¿cierto? Es muy probable que de pronto no tengan de pronto esos elementos específicos que aparecen allí. Como la perspectiva del producto, como las funciones del producto, las características del usuario y las restricciones, que de Sí. pronto muy seguramente no las tengan porque se hicieron independientemente. Entonces van organizando de acuerdo a las solicitudes de los puntos de esta evidencia. ¿Listo? Listo, profe. Voy a compartir esta presentación para que nos quede claro exactamente, para que nos quede clarito qué es lo que vamos a entregar y que no hayan dudas. Aquí va la pantalla completa para que la vean. Entonces, me confirman si están viendo, si está frisada. Sí, sí, estamos bien. Listo. Entonces, miren, muy seguramente, como les digo, ustedes ya trabajaron las historias de usuario, genial. Ya trabajaron los requerimientos funcionales, genial. Los no funcionales, súper. Las historias, súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como tenemos que tener en cuenta los elementos del estándar de la IEEE 830, pues que es un documento con especificación y una metodología estandarizada, entonces le agregamos todo esto. La perspectiva, las funciones, las características de los usuarios, las restricciones, los requisitos, ¿cierto? Los casos de uso de los requisitos y respecto a la lista de requerimientos, pues las historias del usuario. Si ya las tienen, pues entonces ustedes van copiando y pegando por cada una de los requerimientos. Y listo. Entonces salen hasta más facilito, pues de eso. Entonces, les voy a explicar un poquito de qué se trata ese estándar para la especificación de requerimientos de este software. ¿Me confirman, por favor, si cambió la diapositiva? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, esta práctica es un estándar el cual, pues, se presenta como un documento muy importante para que los clientes tengan como una idea mm, escrita, documentada de todo lo que va a desarrollar el usuario o de todo lo que va a tener o contener el sistema de información que ustedes están proponiendo frente a la problemática que ustedes encontraron al inicio de todo. Entonces va a tener una introducción, va a tener una descripción general y va a tener unos requisitos específicos. Dentro de esa introducción debe estar muy clara, o sea, que no maneje ambigüedades por ningún motivo, o sea, que el cliente y la persona que lea esa introducción esté completamente seguro o quede con la veracidad, con la seguridad de que entiende hasta dónde va a ser el alcance de ese proyecto.
O sea, que define el contexto, los objetivos generales del software a desarrollar, el límite de hasta dónde va a llegar nuestro sistema de información. Y la descripción general, pues ya tienen una cantidad de cositas adicionales en las cuales ese contexto del sistema, pues puede sí colocar supuestos, se puede empezar a determinar las dependencias, los perfiles de usuario, todos los involucrados en ese proyecto. Es importante que tenga esa descripción general, quiénes fueron quiénes son los desarrolladores, quiénes ejecutaron, quiénes fueron el Master Crew, bueno, todos los actores que representan pues un desarrollo de software como tal. Y los requisitos específicos es la sección principal con esos requerimientos que estamos tratando, funcionales y no funcionales, y con todas las especificaciones de sus restricciones y los atributos del sistema. Frente a esta metodología, se define cómo o el qué hacer el sistema. Entonces, hay unas tareas, hay unos servicios, hay unas respuestas a esas entradas. Ustedes en la primera fase, me imagino que entregaron mapas conceptuales acerca de los procedimientos de las entradas del ciclo de vida del software, de reconocimiento de entradas y salidas de los procesos de software, ¿cierto? Entonces, dentro de todas esas metodologías de organización, vamos a recordar cuáles son las funciones del usuario por tipo. Entonces, no es lo mismo, no son las mismas funciones que nos vamos a encontrar en los roles de los usuarios. Por ejemplo, un administrador es muy probable que tenga unos roles y unos accesos a unos procedimientos y a unos módulos determinados y a un accionar determinado, mientras que el cliente lógicamente no. Entonces, dentro de esos roles y esos protocolos administrativos del usuario, entonces nosotros vamos a tener que empezar a determinar, a identificar, pues, cómo va a ser el desarrollo de cada uno de esos usuarios que van a manejar nuestro software. Entonces, por tipo de usuario, por el rol de administrador, por el rol de cliente, por el rol de etcétera, etcétera, dependiendo de su prototipo o de su proyecto, cuántos usuarios van a crear y cuáles son las actividades que va a desarrollar cada usuario. ¿Listo? Allí están los objetos, por objetos, agrupados alrededor de entidades del módulo real, por objetivos, los servicios a cumplir esas metas específicas del sistema, por jerarquía. Entonces iba a tener una estructura clásica de entrada, un proceso y una salida, por estímulos. Entonces miren que son una cantidad de métodos de organización que nosotros podemos estandarizar para nosotros, o sea, pero ¿cómo lo vamos a organizar yo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a presentar nosotros nuestro proyecto de tal manera que se adapte también a nuestras necesidades y a las necesidades del cliente frente a los requerimientos mismos? Entonces, allá hay un formato de redacción, que hay un identificador único, una descripción de requerimiento, una razón, una justificación, un origen que hace parte del stakeholder, o sea, de los clientes, el criterio de aceptación y la prioridad. Este formato de redacción, ustedes lo van a encontrar mucho porque es una plantilla que se utiliza mucho y se llama la Bolero. Y es la más recomendada para hacer este tipo de formatos de redacción. Entonces, vamos a especificar cómo deben operar el sistema enfocándonos en los atributos de calidad y las restricciones técnicas. Si nosotros no conocemos las restricciones, pues nosotros es muy probable que se nos extienda nuestro proyecto y se nos vuelva mucho más complejo. Entonces, por eso es importantísimo nosotros trabajar de la mano de las restricciones y trabajar de la mano de los criterios de aceptación también al final. Entonces, aquí aparece ya toda la parte del rendimiento, que tiene que ver con las transacciones por segundo, con el tiempo de respuesta, que serían las no funcionales, ¿cierto? Cuando hablamos de rendimiento, de restricciones de diseño, de atributos del sistema, entonces ya estamos hablando de las no funcionales. Y todo esto aquí, a pesar de que aquí no está enfocado desde el marco político, ustedes sí o sí, antes de cualquier desarrollo, deben conocer a cabalidad, al 100% cuál es el marco político eh, que lo acompañe para que estén siempre respaldados de esa norma. Entonces aquí, para ser verificable,
Entonces, un requisito de expresarse con cantidades mesurables y condiciones concretas. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo, haciendo, cuando un procedimiento, un proceso, una historia de usuario nos presente cuantificativamente, cualitativamente, una forma de medición, entonces nosotros podemos estar haciendo un análisis de datos con la cual tomar decisiones importantes para la empresa. Entonces, aquí dice, no verificable, el tiempo de respuesta normal del sistema debe ser menor de 2 segundos. Entonces, esa es una restricción. Se está demorando más de 2 segundos, no tiene entonces no define qué es normal ni las condiciones de carga del sistema. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esas medidas que nosotros sí o sí o que el cliente va a aceptar o no aceptar. ¿Y cuándo es verificable? Cuando el sistema debe responder a ese evento, al menos en el 80% de los casos en 2 segundos, porque aquí están demarcando el tiempo límite, 2 segundos. Los casos en 2 segundos. Entonces, los casos en 3 segundos como máximo para hacer una carga del sistema entre el 80% y el 90% de su capacidad máxima. Entonces, este sí es verificable porque especifica qué es lo que se está midiendo, cómo se está midiendo y cuál es el umbral numérico del éxito o cuál es el rango de opciones en los cuales se debe mover este requisito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, profe, tengo una pregunta. Dime. En base a eso, lo que su merced nos está explicando, nosotros de dónde sacamos toda esa información, o sea, en base a qué. Sé que ese es nuestro proyecto, pero Ajá, ahí nos expresa un poco de cosas que hasta ahora pues sí, no lo hemos sí, manejado. ajá. Eh, de los requerimientos funcionales. De Sí, los profe, como por requerimientos. ejemplo los tiempos. Por ejemplo, el tiempo de respuesta de la entrada de usuario. Cuando nosotros hacemos un registro, yo me imagino que ustedes tienen una historia de usuario del registro, ¿cierto? De la entrada del usuario. Entonces, la historia dice el registro, el inicio de sesión. Para hacer el inicio de sesión se debe solicitar el usuario y una contraseña. O se debe solicitar la contraseña y el usuario va a ser el correo electrónico. Sí, dependiendo del requisito que ustedes hayan mm, puesto para la entrada de usuario. ¿Cuánto se debe demorar? ¿1 segundo, 2 segundos, 3 segundos? ¿Cuánto se demora? ¿Sí? Pero, o sea, esto es simplemente como una explicación a lo que dice la norma estandarizada. Pero ustedes limítense solamente en la entrega del documento, por ejemplo, limítense solamente a los temas puntuales que le solicita el documento. Si el documento no le está diciendo realice criterios de evaluación verificables o no verificables, sino que como yo escogí y hace parte del material que ustedes deben entender, ¿cierto? Para el desarrollo de su proyecto. Entonces es importante hacerle énfasis en todas estas temáticas y en todas estas metodologías que están estandarizadas a nivel pues internacional para que ustedes la tengan en cuenta. Sin embargo, no van a desarrollarlo, o sea, no necesitan desarrollarlo con todo lo que yo les estoy explicando, sino que toman solamente los puntos de que dice la guía. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me hago entender? Ahora, ¿aló? Hola, hola. Sí, profe, la Sí, escuchamos. profe. ¿Sí me hago entender? ¿Le respondí la preguntita que me hicieron? ¿Estamos o no estamos? Hay muchos temas en los cuales vamos a tocar y que yo voy a tocar acá, pero que no hace parte del desarrollo como tal obligatorio de la guía. Ustedes simplemente mm, se marcan en los puntos a desarrollar, pero pues dentro de esos puntos hay muchas otras temáticas que se deben tener en cuenta y que se deben clarificar. ¿De acuerdo? Ok, entendido, profe.
Bueno, entonces dentro de esta técnica de lenguaje natural estructurado, una tarjeta individual por cada requerimiento, pues aquí es simplemente un ejemplo. Miren que es un ejemplo de identificación, es un ejemplo de criterios de valor, lo que ustedes decían. Entonces, un identificador único para la trazabilidad, un tipo de requerimiento, descripción, pues una oración, eventos, casos de uso relacionados, justificación de origen, razón, origen. Bueno, esto creo que sí lo pedía el documento. Volvamos al documento. Entonces, miren el documento qué es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo el nombre de la historia, el usuario, los puntos estimados de esfuerzo, ¿cierto? La descripción de la historia de usuario, las observaciones y los criterios de aceptación. Entonces, aquí, por ejemplo, esto nos podría ayudar a desarrollarlo. Entonces, vamos a desarrollar el tipo de identificador 1. En la entrada de usuario, el tipo de identificador, ¿cuál sería? El usuario, ¿cierto? La contraseña. ¿Y el tipo de requerimiento, cuál sería? Funcional, ¿cierto? La descripción en una oración. El usuario debe ingresar con usuario y contraseña. ¿Quién es el actor allí? El usuario. El evento, casos de uso relacionados. Entonces, ustedes van relacionando allí con cada uno de los requerimientos que ustedes están especificando como funcionales y como no funcionales. ¿Listo? Y aquí el glosario sí es importante, a pesar de que aquí no lo especifica en este producto, en la presentación de la evidencia. Pero pienso, muchachos, que el glosario es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros utilizamos terminología particular de nuestro sistema de información, por decir algo. Nuestro sistema de información va a tener un módulo que se va a llamar, o nuestro sistema de información se llama SIF, Sistema de Información Financiero. Entonces, cuando hablemos en nuestro documento del SIF, ¿cierto? Entonces, es una sigla que muy seguramente un usuario que va a leer nuestro documento, pues no la va a entender. Entonces es importante tener ese glosario de términos para que las personas que no están involucradas en el proyecto, pues sepan a qué nos estamos refiriendo frente a nuestro desarrollo, ¿cierto? Entonces ese glosario establece, como aparece aquí en nuestra diapositiva, un significado específico para cada uno de los términos, y eso evita que los clientes, pues desarrolladores y todos los usuarios o los stakeholders que nosotros llamamos, se confundan frente a la lectura de nuestro desarrollo. Gestión de sinónimos y onónimos, esto no es importante, pero pues es necesario pues que ustedes sepan que esto también va. El consenso entre stakeholders, la consistencia interna entre la ERS, que es el documento primario, que es el que vamos a entregar, porque ustedes al final van a entregar un SRS, entonces hay una diferencia entre el documento ERS y el documento SRS. El SRS es mucho más profundo y es el último documento que ustedes van a entregar. Entonces, frente a esta terminología normalizada, como dice que es un mismo objeto, se le llama de distintas formas, sugerencia versus señal. Bueno, este es el documento que ustedes van a entregar como primer prototipo. Entonces, cuando hablamos de métricas de rendimiento verificables, que este sí aparece en esta parte de acá donde dice puntos estimados de esfuerzo, podemos utilizar esta. Entonces, transacciones procesadas por segundo. Si ustedes en su proyecto van a hacer una venta, entonces en el momento en que ustedes estén interactuando con el carrito de compras, ¿cuánto se demora? Yo sé que como no estamos todavía trabajando en nuestro desarrollo como tal, ¿cierto? No podemos hacer testing todavía, pero sí es bueno que nosotros miremos otros e-commerce en caso de que estemos haciendo un e-commerce, entonces, y que tengamos un tiempo estimado de cuánto debería, ¿no? Debería estar eh, esas supuestos tiempos, esas supuestas mediciones, pues que son pues acordes con lo que en la vida real uno se da cuenta frente
a proyectos y a programas que tengan ese mismo nivel. ¿Listo? Entonces, el tiempo de actualización de pantalla, cuánto se demora la subida de un artículo al carrito, ese tipo de cosas. La capacidad de carga, o sea, cuántos usuarios simultáneos pueden conectarse. Eso vamos, como les digo, a trabajar sobre supuestos mientras tanto. Utilización de recursos, el tamaño de memoria, eso sí es importante que nosotros desde ahora pues los estemos involucrando. El principio clave, todo requisito de rendimiento debe especificar qué se mide, cómo se mide y cuál es el umbral del éxito, o sea, cuál es el valor numérico, el criterio de aceptación. Entonces, si vamos a hablar de cuánto se debe demorar el carrito, 2 segundos. El carrito se demora 2 segundos, entonces el umbral del éxito, pues 2 segundos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, señora. profe, Chicos. completamente Bueno, claro, profe. bueno, listo, perfecto. Entonces, Sí, profe. O sea que, profe, una última pregunta, o sea que su merced nos ajá, ayuda a la siguiente clase a ir despejando dudas de acuerdo a cada ítems que dice claro que el, sí. Usted en el la taller que próxima toca clase, como entregar. nosotros estamos, ajá, Ok, como profe. nosotros estamos viendo teoría, les presento y la próxima clase va a ser de chat de dudas e inquietudes. Entonces ustedes me dicen, profe, nosotros llegamos hasta aquí y mire a ver si de pronto vamos bien, ¿cierto? Que nos quedamos de pronto en este punto porque no entendimos muy bien cómo se desarrolla, cómo hacemos allí. Y entonces ustedes me muestran su avance y yo les digo cómo van. ¿Listo? Hola, hola. Sí, señora. Sí, profe, Sí, profe. señora, sí, Acá, señora. acá Bueno, estamos, ok, acá estamos. esto era compartir esta presentación para que la tengan en cuenta, no hay ningún inconveniente. Ahora les voy a mostrar de qué manera, por aquí tenía yo un ejemplito, de qué manera sería muy importante. A ver si la encuentro por aquí. Porque quería mostrarles un ejemplo del desarrollo de otros chicos, pero como la plataforma no me dejó descargar, entonces quería, pero no lo encuentro. Quería mostrarles. Bueno, aquí hay un ejemplo que tiene introducción. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos bien. Sí, Esta profe. es como la primer partecita, la primer parte que ustedes deben, porque este no está completo. Aquí simplemente hay una introducción, hay una descripción general del sistema. Miren, por ejemplo, aquí este documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de activos, desarrollado para optimizar el control y seguimiento de administración de equipos, herramientas y recursos dentro de un entorno formativo. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de qué es lo que vamos a tener pues como proyecto. Y la descripción va a permitir registrar, va a permitir consultar, actualizar, controlar los bienes asignados a diferentes áreas o responsables y va a facilitar la trazabilidad. Entonces, estos dos punticos son pues fáciles de comprender y ahí empiezan los requisitos funcionales. Entonces, miren que aquí aparece requisito funcional número 1. Por su prioridad, me imagino que este es el más importante, que es la autentificación de usuarios, que el sistema debe permitir que cada usuario inicie sesión. Entonces, esto ya lo tienen, como ustedes me dijeron, allá tenemos eso, entonces no es sino que lo copien y lo peguen. Y por cada uno de estos, entonces vamos a pegar las historias de los usuarios y vamos a empezar a desglosar, pues, esta lista de requerimientos que nos solicita. ¿Sí? La descripción de la historia del usuario, las observaciones, los criterios de aceptación. Eso es lo que yo quiero, pues, que les quede de pronto un poquito más claro para el desarrollo de la actividad. ¿Vale? Vale, profe. Y nada, bueno, entonces vámonos con esto. Arranquemos con eso a ver cómo nos va.
y que en la próxima clase me van diciendo en dónde pues van quedando, en dónde van quedando, si después de leer la guía, después de leer el material, ustedes quedaron de pronto con mayor claridad para para el desarrollo de la evidencia. Entonces, chicos, hasta aquí. Yo por aquí tenía una presentación, déjenme a ver, de las historias de usuario en el momento en que de pronto ustedes, los del otro grupo, pues no las hayan realizado o no conozcan de qué manera se hacen las historias de usuario. Entonces, miremos a ver esta forma particular. Entonces, las historias de usuario. Eh, Miren que allí se representan con 3 preguntas o con 3 puntos importantes, que es el cómo, ¿cierto? El quiero y el para, que es el beneficio, ¿para qué? Entonces, el cómo, qué usuario lo va a hacer, el quiero, la acción que va a ejecutar y el para, el beneficio que vamos a capturar allí. Entonces, ¿qué son las historias de usuario? Son las descripciones cortas de una funcionalidad del sistema y escritas en un lenguaje cotidiano que expresen quién necesita algo, qué necesita y para qué. Entonces, no hay que utilizar tecnicismos, sino el lenguaje natural que más podamos utilizar nosotros para que cualquier persona que no tenga ningún conocimiento técnico pueda entenderlo. Entonces, centradas en el usuario y parten siempre de una necesidad real de una persona, no de una función técnica del sistema, sino de la necesidad real de una persona. Como les digo, pues se utilizan un lenguaje natural para que sean fáciles de entender y que están orientadas al valor para justificar el beneficio concreto para que se hace, ¿no? Para que se desarrolle. Y si no aporta valor, pues entonces pues, no se construye, simplemente. La estructura clásica es esta que aparece aquí. El cómo es el tipo de usuario, o sea que definimos el rol del perfil de quién necesita esa funcionalidad. Entonces puede ser el cliente. El cliente, como cliente, entonces vamos a registrarlo, ¿sí? Como quiero la acción, describe una funcionalidad deseada, usar verbos en infinitivo. Ver, cuando estamos hablando de acción, siempre nosotros pues debemos tener en cuenta que es lo que se va a ejecutar, ¿cierto? Lo que se va a registrar. Por ejemplo, usar verbos, ver, registrar, visualizar, filtrar, recibir, descargar. Aquí aparecen muy bien. Entonces, quiero ver mi historial de pedidos. Quiero ver la lista de proveedores. Quiero ver el registro de logs. ¿Qué usuario ingresó las consultas? La acción para beneficio. Entonces, él justifica el por qué es la parte más importante. Sin beneficio claro, la historia no debería construirse. Entonces, si nosotros no tenemos ese por qué claro, pues no hay necesidad de generar esa historia. Entonces, esa se obvia para hacer seguimiento de mis compras. Entonces, cuando es importante, pues hay un beneficio allí, porque ¿qué pasa si yo no hago seguimiento a las compras? No me doy cuenta de qué es lo que gasto, de qué es lo que entra, de qué es lo que sale. El inventario, pues no tendría facultad, ¿cierto? No tendría información alguna de hacer un análisis, de tomar una decisión y de conocer a ciencia cierta qué es lo que estamos haciendo con nuestro programa. Entonces, las 3 es de una historia del usuario. Esto aparece cuando nosotros utilizamos este tipo de acciones. Cuando hacemos una tarjetica o simplemente una conversación o simplemente una confirmación. Entonces, estos son usos que se pueden utilizar en las historias de los usuarios. Ya voy a utilizar una acá o voy a utilizar de manera conversacional o simplemente los criterios de aceptación cuando esa historia está terminada. ¿Qué hacer con ella? ¿Listo? Y bueno, aquí aparece todos los criterios de aceptación que debemos tener en cuenta frente a las condiciones.
Entonces, aquí convierten requisitos ambiguos, condiciones verificables y testeables. Esto se los voy a dejar para que ustedes pues investiguen un poquito porque no los quiero enredar más. Pero sí sería muy bueno que ustedes pues lo leyeran, consultaran de pronto algunas cositas adicionales que ustedes puedan ver. Miren que acá aparece una buena historia de criterio INVEST. Es una forma una de tantas formas que se pueden hacer o tener en cuenta. Y finalmente, acá están los dos enfoques complementarios para capturar requisitos del usuario. Y hay un enfoque que tiene que ver con las historias del usuario y hay un enfoque acerca de la estándar, de la AAA 830. Observen aquí las diferencias, ¿no? Las historias de usuario, pues debe ser en un lenguaje natural. Las historias de usuario es para que nos den a nosotros y a cualquier tipo de usuario que vaya a leer nuestro documento, pues claridad en lo que se va a hacer y en lo que se va a desarrollar. Mientras que el RS, que es el documento estandarizado de acuerdo a la norma o de acuerdo al estándar que es la IEEE, pues ya no va a ser tan lenguaje natural, ¿no? Ya sí tiene, sí o sí, unas especificaciones técnicas que un poquito mucho más, un poquito no mucho más conocimiento de, eh, de, de conceptos técnicos, de estructura técnica, de estructura de desarrollo, de programación, ¿cierto? Entonces, para eso, pues se hace esa diferencia. Nada, chicos, entonces volvamos aquí al documento. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Tengamos en cuenta la guía. ¿Qué es lo que nos dice la guía? La evidencia es un documento con especificación de requerimientos. Entonces, va a haber una sección en donde se describa cada requisito usando los elementos de estándar de la IEEE. Aquí no nos están pidiendo todos los que nos están pidiendo estos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos de esa cantidad que yo les leí. Solamente estos 6, no se vayan a colocar de hacer más, solamente eso. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del producto? ¿Cuáles son las funciones del producto? Las características del usuario, las restricciones, los requisitos funcionales con los casos de uso y los requisitos no funcionales. Y también dice que las estructuras de las historias de usuarios, ¿cierto? Pues estas historias que deben aparecer acá, pues deben tener como un formato especial en las cuales deben tener estos punticos. Pero esto es dentro de la historia, no es que sea adicional. Como la historia la debemos anexar allí, entonces esa historia debe tener punticos para que nuestro criterio de evaluación pues sea el efectivo para aprobar el desarrollo de la actividad. ¿Vale? Así nos queda un poquito más claro, ¿verdad? Sí, señora, por ahora. Sí, señora. Sí, profe, hasta el momento todo Listo. claro. Un poquito Ok. como, a veces como que medio se enreda, pero sí ya le va desglosando como su merced lo va explicando, profe. Bueno, listo, perfecto, muchachos. Entonces, nada, arranquemos con esto que ya tenemos y ahí les queda la sesioncita guardada para que la revisen, descarguen la guía, miren el material de estudio, léanlo muy bien, interactúen con él y les voy a compartir de todas maneras un video que se generó con IA, de acuerdo a toda esta información para que ustedes lo escuchen. A veces uno escuchando y viendo y entonces se da cuenta de pronto de muchas cosas, ¿vale? Se los voy a compartir en el WhatsApp para que Profe, ustedes... y para tener acceso a la explicación de la actividad, ese documento, Yo porque todo se lo he compartido. O sea, todo siempre queda, la grabación siempre queda colgada en la sesión de febrero, todavía estamos en febrero. Las anteriores se las he colgado. Obviamente que el chat de dudas e inquietudes, creo que pues no es necesario colgarlo porque estamos hablando de lo mismo. Lo que sí cuelgo son las sesiones explicativas de cada evidencia. ¿Listo?
Sí, señora, es que Profe, como qué no nos pena. aparece la actividad en la plataforma, entonces, Ah, sí, eso ya, bueno, ya de todas maneras puse acá en mis notas y tengo que verificar a ver qué pasa con eso. Profe, qué pena. Es que la sesión no me aparece en Sajuna o no sé dónde sale colgada. ¿Cuál sesión esta? Sí, o las No, anteriores, las que hemos tenido anterior. sí debe aparecer porque yo sí los he colgado. No, solo aparecen o sea, pues digamos en mi caso solo me aparecen las sesiones de inglés y creo que las de la profesora es otra profesora profesora, pero Diana, sí, pero la suya no, ¿Cómo así? Ay, no pero me señora. parece rarísimo porque lo primero que hago yo es colgar las sesiones. No, no señora, no tenemos, o sea, en mi caso yo no tengo ni una sesión de eso, merced. correcto, profe, ¿Ves? no aparece. O sea, ¿ustedes son del 41? Sí, señora. Vea, pues. Señora, acabo de ver y tampoco están las grabaciones. Voy a Profe, una verificar. pregunta. ¿Qué posibilidad hay de ¿Sí? pronto que nos comparta el documento donde está la norma esa que nos estaba explicando ahorita? Ahí por el grupo, creo que su merced está en el grupo, entonces pues que Sí, nos hiciera el todo favor. esto que les he presentado se los voy a compartir. No hay ningún problema. Ahí les voy a compartir un zip y ahí en ese zip, pues van a tener toda esta información. Listo, profe, Aparte de eso, aprovechamos. pues ustedes tienen el material de estudio que está en Sayuna y ese material es muy bueno. Ahí aparece infografía, ahí aparece, mejor dicho, una cantidad de información. ¿Qué me decías? Profe, quería aprovechar, ya que estábamos hablando de la plataforma, es que nosotros hemos tenido varias clases con la profesora Diana y ella nos dice que sí nos habilitó una actividad por entregar, pero para el acto 41, pero la actividad no aparece habilitada. Y de hecho ella nos dijo que era guía número 9 y nosotros no tenemos solamente guía aprendizaje 1 y 2. Y ella creo que la fecha de cierre de una actividad iba a ser para este primero, dijo que le iba a extender hasta el 4, pero nosotros con ella volvemos a tener clase hasta el 4 de marzo, porque ella nota clase cada 15 días. Sin embargo, lo que corresponde a las actividades que debemos entregar, los entregables de ella no están habilitados, ni la guía ni las actividades. La del 41 me dices, no, 41. Qué raro. Bueno, de todas maneras, creo que yo no soy la líder del Axo 41. Sin embargo, déjenme verificar. Sí, profe, usted es nuestra líder. 41. Es que mira, que a mí me habían puesto en los dos, 41 y 42. Qué raro. Que yo había dejado todo eso configurado perfectamente. Bueno, quedo comprometida a volver otra vez a verificarse con el cronograma y habilitar lo que haga falta. Gracias por hacerme caer en cuenta de, bueno, esos detalles que son tan importantes. Para eso son estas sesiones y para eso es la importancia de que ustedes asistan para que podamos, pues, normalizar y mejorar todas estos inconvenientes pues, que se nos van presentando. Muchas gracias, chicos, por estar ahí como tan atentos. Y bueno, nada, chicos, me despido. Nos vemos en la próxima semana. Chat de dudas, inquietudes. Cualquier cosa por el chat también los estoy leyendo. Y nada, buena noche, feliz descanso, feliz resto de semana. Profe, muchas gracias. Que pase buena Gracias, noche Gracias, con profe. profe. todos. Que tenga buena noche. Buenas noches, profe. Igualmente, los compañeros que Profe, pasen buenas feliz noches. noche. Hasta mañana, Gracias, profe. profe. Saludos, profe, Dios lo bendiga. Muchas gracias, igual. Muchas gracias, feliz noche.
¿Qué más, profesora? Buenas noches. No sé si todavía me puede escuchar. Con una, la que usted necesite y listo, que no me metan todos los bichos acá, me van a comer vivo. ¿Cómo está el hambre?